Corintios de la segunda carta. Y voy a invitarlos a que vayan a segunda a los Corintios capítulo 11, por favor. Segunda a los Corintios capítulo 11, siguiendo con la serie que se llama El Dios de toda consolación. Ya casi terminamos, todavía nos faltan unos meses para terminar, pero ahí vamos, ahí vamos. No tenemos afán de terminar, sino de aprender. Amén. Muy bien. ¿Ya llegaron ahí? Segunda a los Corintios 11. Hace 8 días vimos desde el versículo 1 hasta el 4 y aprendimos la importancia de la santidad del creyente. ¿Sí es importante o no? Necesitamos guardarnos en santidad, necesitamos volver a retomar esos valores de santidad que tanto se han perdido e intentar preservar nuestros cuerpos, mentes y almas de la manera más pura posible para que cuando venga nuestro Salvador podamos entregarle todo lo que somos para su gloria como una ofrenda por ese gran sacrificio que hizo por nosotros. Según datos recientes de 2025 y proyecciones para 2026, el fenómeno del pastorado bivocacional, es decir, pastores que tienen un empleo fuera de la iglesia, ha mostrado una tendencia al alza debido a cambios económicos y demográficos en las congregaciones. El grupo de los pastores evangélicos es el grupo con mayor índice de trabajo secular, donde casi la mitad, el 47% de los pastores, son bivocacionales, atendiendo así con las uñas sus responsabilidades eclesiales y laborales, generalmente teniendo un déficit de atención en alguno de los dos aspectos. La deserción en el pastorado evangélico, especialmente entre quienes son bivocacionales, que trabajan fuera de la iglesia, presenta tasas críticas durante los primeros años de servicio. Según datos actualizados de 2025 y proyectados para 2026, las estadísticas de abandono son las siguientes. Los primeros 5 años se estima que entre el 35 y el 50% de los pastores que son bivocacionales abandonarán el ministerio definitivamente antes de cumplir su 5.º año en el cargo. A los 10 años, la cifra aumenta drásticamente. Entre el 60 y el 80% de los pastores que iniciaron su ministerio tras una década abandonarán el ministerio. La perspectiva de jubilación es la siguiente: solamente 1 de 10 logra culminar su carrera y jubilarse ejerciendo el ministerio pastoral. Los factores críticos en pastores bivocacionales son los siguientes. El pastorado bivocacional, aunque es un modelo creciente, el 47% de los evangélicos lo ejerce, conlleva riesgos específicos que aceleran la deserción. Escuche bien esto. El riesgo de burnout, ¿sabe qué es eso? Una persona que se quema de tanto trabajar. El 40% de los pastores actuales bivocacionales tienen un alto riesgo de agotamiento crónico, una cifra que se dispara al 69% entre aquellos que están a punto de renunciar. La presión financiera y de tiempo, aunque solo el 10% cita las finanzas personales como la razón para renunciar, el conflicto de doble vocación genera un estrés que deriva en el abandono del pastorado. Hay un impacto generacional. Los pastores menores de 45 años, quienes suelen ser bivocacionales, con más frecuencia al iniciar iglesia, tienen un 46% de probabilidad de considerar dejar el ministerio frente al 34% de los que son mayores de 45 años. En resumen, la ventana más crítica para la deserción es el primer lustro de los 5 años, donde la mitad de los líderes bivocacionales suelen retirarse debido a la carga combinada del empleo secular y las demandas congregacionales sin el apoyo suficiente de su iglesia. Esta situación no puede atribuirse a una sola causa, pero puede haber una relación documentada entre la falta de apoyo financiero y la crisis de valoración del ministerio en las congregaciones de corte bautista y conservador para el 2026. Los factores que desconectan el sustento con la valoración de la sana doctrina son los siguientes. Aunque las iglesias enfatizan la sana doctrina, basados en textos como 1 Timoteo 5:16
17 al 18, que piden doble honor para quienes enseñan, en la práctica no es real y hay una brecha significativa. Muchos creyentes no valoran el trabajo de sus pastores, menos en las iglesias conservadoras ven el pago del pastor como una transacción secular. Ignoran el principio bíblico de que quien enseña debe ser sostenido por quienes son enseñados. Los asistentes apoyan dependiendo de qué tanto visita o qué tanto trabaja según su percepción, pero no valoran su correcta enseñanza ni el tiempo que invierte preparándola. Hay una expectativa de gratuidad. Existe una tendencia en sectores fundamentales a idealizar al pastor que no cobra, confundiéndolo con un ser más espiritual, lo que a menudo despoja al líder del tiempo necesario para el estudio profundo de la palabra. Hay un efecto en la enseñanza. Al no poder sostener al pastor, este debe trabajar entre 48 y 55 horas semejantes a una jornada laboral de trabajo, sumando a eso ambas actividades, lo cual impacta directamente la calidad de la enseñanza, ya que el tiempo dedicado a la oración y al estudio disminuye drásticamente. La falta de apoyo es una causal de deserción. En estudios del 2025 se indica que la falta de apoyo emocional y financiero son la razón principal por la que los pastores abandonan el ministerio. Hay un sentimiento de soledad. El 33% de los pastores se siente profundamente aislado y no tiene amigos. Y muchos bivocacionales sienten que su congregación no valora el sacrificio que implica tener 2 empleos para servirles. El riesgo de agotamiento es del 57% de los pastores que ejercen su rol y lo perciben como un rol abrumador, lo que sugiere que la congregación a menudo demanda mayor tiempo, mayor atención, pero no ofreciendo la recompensa correspondiente. En conclusión, para el año 2026, la bivocacionalidad en el sector bautista se percibe menos como una opción estratégica y más como una consecuencia de la incapacidad o falta de voluntad de las iglesias locales para priorizar el sustento de sus líderes como parte integral de su salud espiritual. En contraste con iglesias de doctrina liberal y alejadas de la enseñanza escritural, estos pastores viven cómodamente pagados con altos salarios por sus iglesias, a pesar de no esforzarse en lo más mínimo por prepararse para predicar ni profundo, sino bonito, lo cual es altamente valorado y remunerado por la iglesia tibia de hoy. Mientras los sencillos llegan a fin de mes con dificultades, los del show no tienen problemas financieros. ¿Qué tal esos reportes estadísticos de la vida real? Esta mañana veremos, a través del pasaje de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 5 hasta el 15, un mensaje que Pablo quiere dejar en nuestro corazón que se llama sencillo pero profundo. Vamos a mirar que la perspectiva de la iglesia de Corinto era casi la misma perspectiva de los creyentes que estamos viendo hoy en 2025 y iniciando 2026, de la manera como se debería tratar a su pastor de su iglesia. Vamos a mirar como primer punto que un conocimiento verdadero no necesita adorno. Un conocimiento verdadero no necesita adorno. Vamos a leer para eso el versículo 5 y 6. Segunda a los Corintios 11, 5 y 6. ¿Qué dice? Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos. Aquí Pablo está utilizando el mismo lenguaje de sus opositores ahí en Corinto. Él está usando las mismas palabras que ellos usaron para atacarlo, para defender su ministerio y plantar su posición como un verdadero apóstol de Cristo. Y va a decirlo de la siguiente manera, estoy parafraseando: ellos me llaman inexperto en mi discurso y puede que tengan razón. Es increíble que nosotros podamos pensar en el apóstol Pablo y quizás imaginarlo como un mal expositor. ¿Usted había pensado de esa manera del apóstol Pablo en alguna vez, en alguna oportunidad?
No, ¿cierto? Quizás cuando vemos sus cartas, lo que primero se viene a nuestra mente es como, tuvo que ser tremendo predicador, tuvo que ser un gran expositor, pero fíjate que no. Parece que en lo profundo y ya en el análisis quizás exegético y de pronto homilético de la presentación del mensaje del apóstol Pablo, es muy probable que él no haya sido el predicador más elocuente, y si hoy estuviese vivo, quizás no sería el pastor que todos siguen en YouTube. ¿Cómo la ven? Así que Pablo dice, quizás tienen razón en decir que mi discurso no es tan elaborado como el de otros. De hecho, Pablo, cuando hace el llamado en la primera carta a los Corintios, les dice que hay quizás algunos otros que son más elocuentes que él, como por ejemplo Apolos. Siempre que habla de Apolos, se refiere a él como una persona que ordenaba muy bien las palabras, de tal manera que quizás pudo ser el predicador más prominente de esta generación. Y Pablo dice, yo no estoy quizás ni cerca. Pero él admite esto libremente, porque luego dice que él no usa la oratoria como un recurso para convencerlos. No sé si ustedes se acuerdan que en la primera carta él les dice que no vino a ellos con unas palabras muy ordenadas, sino con un solo mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que Pablo les trajo? El mensaje del evangelio de Cristo. No traía nada más, porque lo más importante y lo que los corintios necesitaban conocer de una manera inmediata no era unas verdades doctrinales profundas, sino las bases del evangelio de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han pasado años escuchando muchos mensajes doctrinales, pero cuando llegan a la base del evangelio, eso es lo que mueve su corazón, eso es lo que le mueve las bases de su entendimiento y le dice, si no conoces a Cristo, toda la doctrina que sabes es basura? ¿Cierto que sí? Porque el evangelio es el que tiene poder de Dios para salvación. La doctrina, si bien sirve para que crezcamos, para que entendamos a nuestro Dios, para que sepamos quién es Él y cómo se comporta, también es cierto que si no conoces el evangelio, toda esa doctrina se cae. Es un edificio sin bases. Pablo admite entonces esto, que él no necesita usar una oratoria muy florida de esa época, una retórica muy bien arreglada, o quizás una voz engolada con un acento bien calculado desde el púlpito. Yo no sé si usted ha escuchado, yo conozco profesionales de la oratoria que en toda una prédica de 35 o 40 minutos no dicen nada, solamente su muy buena exposición. ¿Cuántas veces oíste decir a un predicador lo siguiente? Mis queridos amigos, estamos aquí reunidos para adorar en esta mañana de domingo. ¿No le parece muy llamativo? ¿No capta su atención la manera en la que se habla? Pero Pablo dice, no necesité de eso, porque todo eso suena más falso que un billete de $3. Y es un mensaje directo a estos hombres que estaban suplantando la autoridad apostólica y diciendo, Pablo no es un apóstol y uno de los argumentos que tenemos a nuestro favor es que yo predico mejor que él. Imagínate que alguien tuviera eso como un argumento para autodeterminarse un pastor o un predicador. ¿Sabe? Habrían muchos motivadores que tendrían más capacidades que nosotros para pararse en un púlpito hoy, ¿cierto? Hay muchos de los que usted sigue en las redes sociales que ponen frases hermosas y se paran en unos escenarios muy lindos, con unas luces bien arregladas y dicen una cantidad de cosas con unas palabras bien ordenadas, pero al final de su mensaje, si uno lo filtra por la Biblia, dice, no dijo nada bíblico, no dijo nada que me sirva, no es nada espiritual, no me hace reflexionar en nada, solamente en actitudes de la vida que podrían ser o no, que pueden aplicar para usted o no, pero la Biblia aplica para todos. El evangelio de Cristo es un llamado a todos. Así que Pablo dice, no hay nada así en mí. Si eso es lo que estaban esperando, si lo que estaban buscando era una retórica profesional, un predicador de renombre, alguien que sabe muy bien utilizar la oratoria, ese no soy yo. Él dice, puede que yo no sea un buen orador, pero lo que importa no es el estilo, sino el contenido.
Esas palabras son palabras lindas. Mira lo que Pablo les dice. ¿Qué saben estos hombres? Ellos despiertan el interés de sus sentidos y los cautivan con palabras, pero en el fondo, ¿qué es lo que ellos saben? ¿Cuál es su conocimiento de Dios? Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Se compara en cuanto al conocimiento, en cuanto a la capacidad de entender la voluntad de Dios, pero no se está comparando en cuanto a la manera de exponer, porque Pablo dice, si me comparo con ellos, ahí sí quedó mal. Pues aunque yo sea tosco en palabra, y realmente mire, cuando Pablo escribe esto, a mí no me cabe en la cabeza la idea de que Pablo diga que él es tosco en palabra, es decir, era un poquito torpe para predicar, no era uno de los mejores. No lo soy en conocimiento, así, lo que me falta de predicación, hágame una pregunta y me dice si soy capaz de responderla. Eso es lo que Pablo está diciendo con mucha humildad. En todo y por todo os lo he demostrado. Recuerde que estamos llegando a este punto donde Pablo tiene que usar esas palabras así como duras, como muy directas, hablándole a las personas que están hablando mal de él. Y él les dice, si quieren evaluarme por mi conocimiento, pues hablemos de conocimiento. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir en contra de lo que yo sé? ¿Cuál creen que sería la respuesta? Nadie. Porque Pablo tenía mayor conocimiento que todos, aún los apóstoles anteriores. Él vio cosas, dice Colosenses, cosas que ojo no vio, ni oído yo, y han subido en corazón de hombre, y él las entendió y dice, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pablo entendió cosas que no le es permitido ni siquiera dar a conocer a los hombres, está escrito en sus cartas. Así que si hablamos de conocimiento, ¿qué prefiere usted? Bueno, usted que está sentado en este lugar, supongo que es lo que prefiere. ¿Qué prefiere el cristianismo en general? ¿Alguien que hable muy bien o alguien que conozca al Dios del que habla? ¿Qué es mejor? ¿Sencillo y profundo o ordenado y superficial? ¿Cierto? Es lo mejor, es lo que más me hace crecer, es lo que más me llena, es lo que más me acerca hacia el conocimiento del gran Dios. Él admite que no es un gran predicador, pero también les hace reconocer que en conocimiento no hay alguien que se pueda comparar. En el campo del conocimiento, Pablo es absolutamente magnífico. Sus escritos han desvelado durante 20 siglos una verdad en la que los hombres nunca antes habían pensado. Si no tuviéramos las cartas de Pablo, ¿sabe cuál sería nuestro conocimiento de Cristo? Nada. Solamente sabríamos lo que está en los evangelios y eso nos quedaría demasiado cortico para comprender, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes entenderían que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad si no estuviera Colosenses 2:9? Es muy difícil, tendríamos solamente Juan 1:14, ¿cierto? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, pero ¿sería comprensible para nosotros al 100% solamente con ver ese pasaje sin ver los otros versículos? Muy difícil, ¿cierto? Nos sería mucho más complicado. Ahora, no imposible porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos enseña. No puede ser esta verdad encontrada en ningún otro lugar sino en la palabra de Dios, en los escritos de Pablo. Pablo vino a desvelar la realidad y a decirnos cómo es la vida realmente. Por tanto, él está hablando verdad, porque Pablo no solamente hablaba verdad doctrinal, él habló casi en todas las cartas de verdades prácticas que la doctrina no podía reemplazar. De tal manera que si tienes doctrina vas a vivir en verdad, pero si tienes verdad vas a anhelar tener doctrina. Hay un acuerdo universal entre todos los que estudian la palabra de Dios de que no hay un apóstol que escriba más penetrantemente, ni con más perspicacia, ni más consciente de la verdadera naturaleza de la realidad humana que el apóstol Pablo. Si usted se fija, los escritos de Pedro son muy lindos también, son muy profundos también, pero no se acercan a la profundidad de la realidad humana como el apóstol Pablo.
Cuando nos dice, por ejemplo, quítese de vosotros toda ira, eso es práctico, ¿cierto? Es normal. Estos escritos son maravillosos estudios sobre la comprensión humana, sobre teología profunda, sobre todas las realidades de la vida tal como la conocemos, porque le fue dado un vastísimo conocimiento. Le voy a decir algo. Solamente alguien que conoce muy bien la palabra de Dios sabe cómo traerla al hombre, cómo enseñarla, ¿me entiendes? Para que sea comprensible. Por eso es que la labor del maestro bíblico es primeramente conocer muy bien a Dios, para luego abordar la palabra de Dios y entendiendo cómo Él piensa, cómo Él actúa, transportar todo eso a esas letras, comprenderlas para mí, aplicarlas para mí, y luego de que yo las he comprendido, ¿qué puedo hacer? Las traslado a las personas con la facilidad con la que sea requerida. ¿Sabe que Jesús tampoco era un gran predicador, aunque usted esté pensando lo contrario? ¿Cuáles eran las formas en las que Jesús hablaba? Sencillo, de la manera que cualquiera que lo escuchara, aún los niños, lo podían entender. Esto es un gran maestro. Y quizás por eso es que los fariseos lo veían mal, porque ellos decían: nosotros tenemos doctorados, nosotros hemos sido ilustrados a los pies de los más grandes filósofos y los más grandes pensadores de Israel. ¿Cómo es posible que este tipo que viene, y lo decían de una manera muy despectiva, es hijo de un constructor? O sea, ¿qué va a poder enseñarnos? Pero sus verdades fueron más profundas que cualquier otra enseñanza de los fariseos. Pablo es el que lucha con las duras cuestiones de la vida y nos da respuestas que satisfacen la mente y ponen paz al corazón. Ahora, usando la ironía que lo caracteriza, trata de la acusación de que no amaba a los corintios como para dejarles que lo apoyaran. Todos los aspectos que Pablo está tocando en este capítulo 11 tienen que ver con las acusaciones que estaban lanzando directamente hacia su persona. De tal manera que todo lo que ustedes leen aquí es una respuesta a todas las acusaciones que hacían sobre él. No son temas aislados y no son temas escogidos al azar. Pablo no puso aquí, bueno, vamos a hablar entonces del apoyo. Bueno, entonces vamos a hablar de la forma de predicar. No. Todos son cuestiones de las que él mismo estaba sufriendo y de acuerdo a lo que él está viviendo está escribiendo. Eso es bonito, ¿sabe por qué? Cuando usted predica el evangelio de acuerdo a su propia vivencia, ¿no le parece que es mucho más efectivo? ¿No le parece que usted tiene como más propiedad cuando habla de eso? Cuando usted habla del evangelio y dice, mire, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios subió un unigénito, y usted se lo sabe de memoria y se lo dice a la gente. Puede llegar y puede ser muy efectivo porque es la palabra de Dios, ¿cierto? Y puede convencer al pecador. Pero no es más chévere cuando usted se sienta con alguien y le dice, ¿me permites hablarte de mi propio testimonio? ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Para que así quizás entiendas que Dios puede hacer contigo. ¿Qué es más efectivo y qué es más vivo? ¿Recitar versículos de memoria o hablar de tu propia experiencia de vida en la transformación que Cristo hizo en tu corazón? Apoyan los versículos, claro, apoyan, son el apoyo, pero es que como dice el dicho, lo bailado nadie nos lo quita, ¿cierto? Es esa experiencia mía, es ese encuentro mío con Dios en el instante en el que comprendí que Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para salvarme y que yo no tenía oportunidad si Él no hubiera venido. Pablo dice, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos lo he demostrado. Y mire la pregunta que les hace en el versículo 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo el salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Lo que Pablo está diciendo aquí es muy evidente. Él mismo ha enseñado a esta gente que el principio de que
quien predica el evangelio tiene que vivir del evangelio. Fue él el que se lo enseñó, ¿cierto? En la primera carta, en el capítulo 9, en la segunda carta, ¿en qué capítulo? ¿Se acuerdan que ya lo vimos hace poquito? Muy bien. Fue él quien enseñó este viejo proverbio que dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Pero lo extraño era que cuando llega a Corinto, él no quiso aceptar ningún apoyo de esta congregación. Todo el tiempo que estuvo allí, él se mantuvo de lo que fue su profesión en el pasado: hacer tiendas. Esto me llama mucho la atención porque es una de las excusas que tienen las iglesias para decir: no es necesario que sostengamos al pastor, que haga otra cosa. ¿Acaso es que no sabe trabajar? Sí, claro que sabe, pero se dieron cuenta los aspectos que causan deserción en los hombres que trabajan en dos cosas. Dígame, si usted tuviera dos trabajos, ¿cómo llegaría a su casa a las 8 de la noche? Si tuviera dos trabajos y llega a la casa y tiene que seguir trabajando, ¿cómo se siente usted al otro día para levantarse? Ah, espectacular, qué fresco me siento, ¿cierto? Ponga eso en la vida de un hombre que tiene que pasar sus días haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Así que él no recibe apoyo de nadie y todo el tiempo que estuvo ahí, él hace tiendas, pero resulta evidente que esto no era un trabajo que le sustentara muy bien. O bien no le quedaba mucho tiempo para esta ocupación, o por otro lado, no había mucha demanda de tiendas. De hecho, estaba en necesidad. ¿Se dieron cuenta? Pablo dice que a duras penas él podía salir adelante financieramente si no hubiera sido por los hermanos. ¿De dónde? ¿Se dieron cuenta de dónde eran los hermanos que le apoyaban económicamente? ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron las características que Pablo mencionó de la iglesia en Macedonia? Que estaban en la inmunda, en la profunda pobreza, dice Pablo. Imagínese usted que Pablo está en la iglesia de Corinto, y ustedes se acuerdan lo que hemos hablado de la iglesia de Corinto, ¿cierto? ¿Qué posición económica tenían ellos? Bien, ellos estaban en un puerto, ellos estaban en un lugar estratégico, ellos tenían recursos todos los que quiera, tanto que en la primera carta les dice: le doy gracias a Dios de que han sido bendecidos en todo, y todo es todo. Pero él les dice: a los que tienen no me den nada, y a los que no tienen nada les acepta esa retribución por el trabajo de la predicación. Aquí uno diría: uy, ese Pablo tan aprovechado, debería que den los que tienen. Eso diríamos, ¿cierto? El creyente que no ha entendido que ofrendar es un privilegio, dice eso: que den los que tienen, que den los que tienen negocio, que den los que ganan más de 3 salarios, pero nosotros que a duras penas ganamos el mínimo, nosotros no tenemos por qué dar. Pero Pablo dice que los sostuvieron durante su tiempo de necesidad fueron los que menos tenían. Y él no se está quejando, al contrario, está diciendo que agradece porque esos hermanos fueron los que vieron por él cuando los otros no querían. Esto puede animarnos a algunos de nosotros que estamos luchando hoy en estos tiempos de inflación, ¿cierto? Un poco de escasez y ministerios que a la fuerza se han convertido en lo que los cristianos, para aliviar sus conciencias y su falta de obediencia y compromiso con Dios, llaman pastor bivocacional. Pablo salía adelante a duras penas, pero decía que aún así no quería recibir apoyo de ellos, aunque si recibía apoyo de algunas iglesias de Macedonia, no lo había hecho por beneficio propio. Estos maestros en Corinto estaban diciendo, miren lo que decían los contradictores de Pablo: sí saben que Pablo no está siendo ayudado por ustedes porque él es un aficionado, ¿verdad? ¿Sabe cuál era la perspectiva de la cosmovisión de esa cultura en ese tiempo? Que el maestro que no cobraba es porque era un mal maestro, que el predicador que no recibía dinero de aquellos a quienes enseñaba era porque era un mal. Entonces les decían: no, yo soy tan malo que no, de verdad no merezco que me den nada. Esa era la perspectiva. Entonces ellos estaban convenciendo a los corintios de que Pablo no recibía de ellos lo que ellos podían dar porque era un aficionado.
Y Pablo dice, está bien, crean eso, no soy un profesional como ellos dicen. Pero ¿Pablo se había graduado de alguna escuela teológica? En el ámbito judío, él dice que era de lo mejor. O sea, si nos vamos a comparar aquí con escuelas, si quiere hablamos, decía Pablo, si quiere hablamos de escuelas. Pero luego cuando viene a Cristo, él no ha sido preparado en ninguna escuela. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Cuál fue el lugar de donde él agarró todo el conocimiento que tiene? Nada más y nada menos que de una relación directa y personal con el mismo Jesús. ¿Eso no le dice algo? ¿Usted necesita entrar a un instituto bíblico para conocer a Cristo? No. Pero sí necesita ser muy disciplinado para conocerlo de una manera autodidacta. Porque si no, ¿sabe qué? El tiempo se le va a ir. Por eso es mejor meterse a un instituto donde a usted lo ponen a hacer tareas y alguien lo controla. Lo contrario, tendríamos que ser muy disciplinados para lograrlo nosotros solitos. No se graduó en la escuela adecuada ni tiene un título, decían ellos. No puede conseguir que alguien lo apoye. De hecho, nadie le cree ni confía en que él sea suficiente. Además, para eso tiene su negocio. Eso decían los contradictores de Pablo. Pero Pablo dice, la verdadera razón es que quería mostrarles lo gratuito que es el evangelio. Quería demostrar en mi propia vida que el evangelio está libre de todo cargo. Es una buena noticia que Dios no nos pida nada a cambio. Él ofrece el evangelio gratis en Cristo. Quienes pierden privilegios y bendiciones de prosperidad económica son ustedes por no dar. Y en cambio los macedonios son bendecidos por Dios en abundancia. Lo vimos en el capítulo 6, ¿cierto? Pablo dice, decidí que yo no sería una carga para ninguno de ustedes cuando vine. Con esto ustedes pueden ver cuál era la intención del corazón de Pablo. Él no quería aceptar apoyo de gente que estuviera siendo detractor de su ministerio. Y eso me parece muy coherente y muy lógico, ¿cierto? El hecho de que un hombre de Dios esté preparándose para enseñar a las personas y los que están escuchando duden de su procedencia, duden de su capacidad, duden de su mensaje, ¿usted con gusto recibiría las ofrendas de esas personas? Yo les diría, no, hermano, ¿sabe qué? Prefiero, cómase un pollito con eso, ¿cierto? Cómprese unos zapatos, cómprese un celular, pero no, o sea, eso sería dar en hipocresía, en falta de agradecimiento. Y Pablo lo que quiere decirles es, tranquilos, yo recibí gratis el evangelio, gratis se los voy a dar. Esto es lindo. Lo que es más, Pablo dice, no tengo la intención de cambiar porque no tengo la intención de dejar que estos falsos maestros afirmen que trabajan como nosotros. ¿Sabe qué era lo que estaban diciendo estos falsos apóstoles? Que ellos realmente sí eran dignos de ser los maestros de la iglesia en Corinto porque ellos además eran buenos predicadores y cobraban caro. Este Pablo es un estratega pero de primera. Él entiende que ellos están exprimiendo los recursos de los corintios, viviendo a costillas de ellos, y luego quieren darse la vuelta y afirmar que son igual que nosotros. Pero Pablo dice, nunca les daré esa ventaja, no voy a cambiar para satisfacerlos. Y esto lo conduce a una tercera táctica que emplea, la cual a veces resulta muy necesaria. Hermano, ¿cree usted que el siervo de Dios necesita y merece que su iglesia lo ponga en eminencia en ese asunto de recibir el sustento o no? Es bíblico. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia, está bien, si ustedes no lo quieren entender, no hay problema. Dios se va a proveer de otro lugar. Pero ¿sabe qué? ¿No le parecería muy triste perder la bendición de ser usted el que está siendo usado por Dios para proveerle a ese hombre que le trae a usted la enseñanza bíblica? Qué feo ver que tienen que arañar de otros lugares. ¿Sabe qué se está dando hoy en día en la mayoría de iglesias, aún en Estados Unidos? Que los siervos de Dios tienen que ir por otras iglesias y empezar a recaudar
el sustento para su propio ministerio. Porque resulta que en su propia iglesia local, donde la gente recibe la enseñanza, donde reciben la llamada, el mensaje, la visita del pastor, donde la persona que está orando por ellos, donde la persona se entrega para prepararse para enseñarles, no recibe el respaldo de sus directas ovejas. Y tienen que salir. ¿Sabe por qué hay misioneros hoy en día consiguiendo sustento en todas las iglesias de la federación? Porque en la suya propia no hay plata. No, es que no hay, es que no nos alcanza. Pero luego cuando vienen los reportes misioneros y dicen, el misionero tal estamos plantando una iglesia en tal lugar, estamos, como si realmente estuviéramos siendo partícipes activos de lo que ese hombre está haciendo. ¿Cuántos de ustedes saben que estamos plantando una iglesia en Pereira? ¿Cuántos de ustedes son parte de eso? Porque para decir estamos, usted debe estar incluido, ¿cierto? Y eso podemos hablar mucho más acerca de eso. Y Pablo dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para no molestarlos a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, o sea que a los hombres que le sirven a Dios les faltan cosas. Así que si usted va a entrar en el ministerio pensando que aquí usted va a encontrar una estabilidad financiera para sus días hasta que se muera, le estoy diciendo que así no va a ser. Van a haber momentos de necesidad. Y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Y dice Pablo en la pregunta, ¿por qué no los amo? ¿Creen que no les recibí el sustento que querían darme porque no los amo? Y la respuesta es una respuesta que está incluida en la pregunta. Al contrario, no les recibí porque los amo tanto que no quiere que piensen esas cosas de mí. No quiero que se lleven la imagen de que Pablo sí vino a sacar un provecho de ustedes y no a darles. Es muy fácil distinguir cuando un predicador o un pastor de iglesia quiere sacar provecho y cuando quiere dar. ¿Cierto que sí es muy fácil de distinguir? ¿Cuál es el énfasis de toda enseñanza cuando usted está en un lugar, en una iglesia donde solamente quieren sacar provecho? Le van a prometer a usted que si usted da 1000, Dios le va a dar 10,000. Y que si usted da 1,000,000, Dios le va a dar 10 millones. Insistentemente se va a martillar sobre ese tema y todas las enseñanzas bíblicas van a terminar llegando hasta ese punto. ¿Sí o no es verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces cuando usted está en una iglesia donde no es ese el énfasis? ¿Cómo lo diferencia usted? ¿Cómo se da cuenta? Porque se señala el pecado de las personas y se confronta con su realidad de su relación con Dios. Porque sabe, cuando usted quiere recibir beneficio de alguien, usted no le va a decir lo feo que es, ¿o sí? Cuando vienen sus hijos a pedirle algo, ¿cuál es la actitud con la que vienen? Mire, mi hija viene así: hola papito, lindo, querido, lindo de mi corazón, mi bebé, mi hermoso, mi precioso, ¿cómo estás? ¿De qué se da cuenta uno inmediatamente? ¿Qué quiere? ¿Cierto? Pero si mi hija viniera diciéndome todos los defectos que tengo, todas las falencias, todas las deficiencias, ¿yo qué digo? ¿Qué hice mal? ¿En qué me quiere enseñar? ¿Cierto? ¿Qué me quiere dar? Es la misma manera en la que se manipula a las personas en lugares para sacar de ellos el provecho y no darles nada a cambio. ¿Cuánto tiempo dura? Escuche, esto es vital, de vital importancia. ¿Cuánto dura la exposición bíblica en una iglesia donde quieren sacar su provecho? 20, 25 minutos, si se dan garra, 35, ¿cierto? Si se pasan, se exceden. ¿Cuánto dura una exposición bíblica en un lugar donde lo que se pretende es dar y no sacar provecho? ¿Cuántos llevamos? O sea que todavía no clasificamos, no se sabe en cuál de los dos estamos.
es un lugar en los que pasa lo que le pasó a Pablo, que predicó toda la noche y un tipo se murió y Pablo vino y lo resucitó y le dijo, no, usted me escucha hasta el final. Sí, de mí no se va a librar así. Es que lo importante es eso, es ofrecerle al creyente las herramientas suficientes, bíblicas, para que entienda cómo se vive la vida real. Pero prometerles a ustedes, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que yo desde aquí les diga que Dios los va a bendecir este año 2026 económicamente? Que Dios los va a prosperar, que Dios les va a dar todo lo que su corazón anhela. ¿No les gustaría que yo le diga eso? Pues no, Dios no les va a dar todo lo que su corazón anhela. Porque si se lo diera, usted entraría en el orgullo más grande de este mundo y pensaría, quizás yo fui el que lo conseguí. O quizás Dios le da todo lo que su corazón anhela y usted se aparta y nunca más vuelve. Así que Dios le va a dar solamente aquello que lo mantenga dentro de su perfecto control. ¿Me entiende? Que lo mantenga usted dependiente de ese gran Dios. Que no lo deje olvidar. Por eso el salmista decía, no me des más, pero tampoco me des menos. Ni mucho que me envanezca, ni tampoco que reniegue. Así que lo que usted tiene es lo que Dios le quiere dar, porque esa es la condición en la que usted le alaba, en otra no. Podría ser muy fácil llenar este lugar y irnos para un estadio y llenarlo. Es solamente tomar unas clases de oratoria y ordenar las palabras que usted quiere escuchar y le aseguro, llenamos el Movistar Arena. Pero ¿cuántos de esos irían al cielo? ¿Cuántos de esos estarían con Cristo el día que se mueren? Si usted hoy está aquí sentado y no sabe para dónde se muere, necesitamos hablar del asunto hoy. Porque es lo único que me interesa. Que usted al salir de aquí tenga toda convicción de saber a dónde se va a ir si se muere hoy. Independientemente de cuál es la decisión que va a tomar, si va a decir yo quiero seguir yendo hacia el infierno o no, yo quiero ir a la gloria con Cristo. Eso ya es una decisión suya. Pero yo necesito hacerle saber cuál es la perspectiva bíblica de hacia dónde va usted hoy. Y usted tiene que entenderlo. Porque estos son falsos apóstoles fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Les parece conocido? Y no es maravilla, sino que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo le está diciendo Pablo a los falsos maestros que vienen a engañar a la iglesia de Corinto? Ministros de Satanás. No tenga temor de decirlo cuando usted sabe que hay lugares donde están enseñando cosas que la Biblia no dice, conduciendo a las personas a una eternidad sin Cristo. Se llaman ministros de Satanás. Quieran o no estar dentro de ese rango de personas, lo están. Consciente o inconscientemente. Pero si no enseñas verdad, enseñas mentira, porque con Dios es así. Con estas palabras, Pablo echa abajo toda la fachada de estos falsos maestros que intentaban esconderse tras una falsa piedad. Y él dice, son impostores, son farsantes, son imitadores, ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no fueron enviados por Cristo y no están enseñando lo que Cristo dijo que deben enseñar. Ellos están enseñando mentiras que son muy atractivas en lugar de la verdad. Esta táctica es uno de los grandes elementos perdidos de la iglesia de hoy. Una razón por la que muchas iglesias son destruidas es porque nadie se levanta en las iglesias de falsos maestros a decir lo que estás enseñando no está en la Biblia. Yo no sé cuántos valientes hay aquí que en el momento en el que vieron que en uno de esos lugares donde estuvieron se empezaron a enseñar cosas mal, fueron capaces de levantarse e ir al predicador y decirle, mi querido, me da muchísima pena contigo, pero todo lo que dijiste no está en la Biblia. Y quizás sé cuál fue el resultado si hubo alguno de ustedes que lo hizo. Tachado inmediatamente de apóstata, de hereje, de divisor, de cualquier cantidad de cosas. Pero quiero decirte algo. La Biblia respalda tu decisión. La palabra de Dios ha dicho que hiciste lo correcto.
Estamos tan atrapados por la filosofía del mundo que todo vale. Tenemos que ser amables con todo el mundo siempre. Noten que los apóstoles nunca hicieron eso. Ellos levantaron en alto las falsas enseñanzas y las hicieron visibles para todos y expusieron a los falsos maestros de una manera tan clara que fuera para todos los oyentes fácil de identificar. Entonces, hermano, mire, a veces estamos en una cultura cristiana en la que cuidado si habla mal de algún falso maestro, porque tenga cuidado porque él es el ungido de Dios, y no juzguéis para que no seáis juzgados. La Biblia nos dice que podemos juzgar con justo juicio. Si usted tiene toda la razón, bíblicamente hablando, de una enseñanza que no está diciendo lo que la Biblia dice, usted tiene toda la autoridad de Dios para pararse y decir, no dijiste la verdad. Y sabe que eso aplica para acá también. Si en algún momento desde este púlpito alguien enseña algo que la Escritura no dice, si alguien lo está guiando para que usted comprenda una verdad que la Biblia no dice, que está conduciendo a las personas a la perdición, párese y diga, pastor, me da pena contigo, pero eso que enseñaste creo que no es lo que la Biblia dice. Y un predicador bíblico que se pare aquí va a tener que tener toda la humildad de decirle, perdóneme hermano, no lo vuelvo a hacer. Voy a examinar el pasaje y lo vamos a recomponer y lo vamos a corregir en la próxima enseñanza. Ahora, si ese predicador le dice, esta es mi posición y de malas, esa es la que hay, es más fácil que usted agarre sus maletas y... Porque si ese hombre no cambia, toda la iglesia se va a dirigir para el mismo camino para donde va, porque para donde va la cabeza, y usted no puede permitir que lo guíen hasta allá. Pablo dice que esta gente es como su señor invisible, Satanás. La forma más peligrosa en la que Satanás viene a nosotros es disfrazándose como ángel de luz. Si el demonio llamara a su puerta y se quitara su sombrero de copa y le dijera, buenos días, soy el demonio, he venido a arruinarte la vida, quiero desorientarte y destruir todas tus relaciones, llenarte con odio y violencia, y esto vine a hacerlo hoy, ¿le abrirías la puerta? No tendríamos ningún problema en lidiar con alguien así y le cerraríamos la puerta en la cara, ¿cierto? Pero cuando viene diciendo, buenos días, soy tu amigo, vengo a ayudarte, quiero presentarte algo tan atractivo, emocionante y satisfactorio que no te puedes permitir perdértelo. Y empieza a describirte algo que es muy satisfactorio, que se ve muy bueno, que está muy adornado, muy bonito. Cientos de miles de personas le seguirán a la destrucción. Pero Pablo dice, su fin es inevitable. ¿Cuál es el fin de todos esos hombres que hoy en día se paran en lugares a enseñar mentiras? Así que tranquilo, usted y yo podemos a veces sufrimos viendo, ¿cierto? Cómo gente persigue a estos hombres y los idolatra y no se puede decir nada malo de ellos. Uno dice, pero ¿cuándo vas a entender? Tranquilo. Dios tiene preparado ya el castigo para aquellos que en esta tierra recibieron toda la adulación. Ese fue su pago, porque en la eternidad castigo eterno habrá para ellos. Retenga la sencillez que hay en Cristo, camine cerca del Hijo de Dios todos los días y prefiera un mensaje sencillo pero profundo a uno muy elaborado pero con ninguna profundidad. ¿Sabe, hermano y mi querido amigo, esta mañana? El mensaje más sencillo y profundo que la Biblia nos muestra es que Dios se hizo hombre y vino al mundo para morir, para pagar su maldad y mi maldad, y que de ninguna otra manera usted y yo podíamos pagar la deuda tan inmensa que teníamos con el Dios de los cielos si no hubiera sido por ese maravilloso Salvador. Un mensaje sencillo pero muy profundo. Así que si usted ha entendido ese mensaje esta mañana, yo quiero pedirle que en este momento cierre sus ojos, incline su rostro, y voy a pedirle a los hermanos de la música que vengan por aquí adelante, por favor. Y mientras está usted ahí, sentado, con sus ojos cerrados, con su cabeza inclinada, no le importe lo que está pasando a su alrededor, es usted y Dios charlando nada más. Piense un instante en su condición como pecador.
Y pregúntese y pregúntele a Dios, Señor, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Realmente yo soy tu hijo? ¿Realmente yo te pertenezco? Y si quizás a la conclusión en la que usted llega esta mañana es no, yo creo que no soy un hijo tuyo. En este momento es el momento indicado que Dios preparó para que tú le digas, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero pertenecer a tu familia, yo quiero que tú me perdones, yo quiero aceptar ese maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz por mí. Entiendo esta mañana que si no es por Él, yo no podría ser salvo, jamás lo sería. Y quiero aceptar ese mensaje sencillo pero profundo que me saca de la esclavitud del pecado y me lleva a la gloria para siempre. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por este mensaje que nos ayuda a entender y nos da esperanza de que aunque seamos quizás el predicador más malo de la tierra, mientras estamos hablando tus palabras, tú vas a respaldar, Señor. Gracias por darnos el privilegio de abordar tu palabra, de conocer esas verdades maravillosas tan profundas que transformaron todo nuestro ser. Señor, en el nombre de Jesús oramos dándote gracias y te pedimos para que nos ayudes a amarte como tú nos amaste. Y también te pido por las personas que vienen esta mañana, quizás sin tener la claridad de